En el libro de Hechos, en el capítulo 26, versículo 28, dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Persuadir significa inducir, mover, obligar a alguien con razón a creer o a hacer algo. Es como si Agripa le contestara a Pablo, por poco me mueves, por poco con tus razones me obligas a creer y me a orillas, me induces a ser cristiano. Ahora veamos significado de ser cristiano. Para entender esto, veamos los siguientes puntos. Primero, ¿qué es un cristiano? No según lo que nosotros nos imaginemos, sino ¿qué es ser cristiano según la Escritura? En Hechos capítulo 11, versículo 26, dice, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Que esta palabra cristiano se utilizó para describir a aquellas personas que eran discípulos de Jesús por primera vez. Entonces, cuando el rey Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano, estaba diciendo, por poco me persuades a ser un discípulo de Jesús. En Lucas 9:23, Jesús es el que está hablando, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Un discípulo de Jesús es una persona que iba más allá de creer, de simpatizar con él, de verlo, de maravillarse con sus milagros, con sus enseñanzas, sino que decía, si alguno, o sea, cualquier persona, hombre o mujer, joven o ya avanzado de edad, rico o pobre, si alguno, cualquiera, quiere venir en pos de mí, decía Jesús, si me quiere seguir, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Este es un requisito indispensable porque Jesús les estaba diciendo claramente, qué bueno que quiera seguirme. Ese es lo que hay en el corazón de Jesús, que podamos voltear a verlo, que podamos seguirlo. Dice, pero es muy importante que entiendas que si me quieres seguir a mí, dijo Jesús, te tienes que negar a ti mismo y tienes que tomar tu cruz cada día. Negarse a sí mismo es que todo aquello que esté contrario a la voluntad de Jesús, te niegues, lo hagas a un lado, que pongas como prioridad obedecer primeramente a Dios. Tomar la cruz cada día no es que te toque un mal compañero en el trabajo, que tengas un jefe difícil, que estés padeciendo alguna enfermedad. No es un sinónimo simplemente de un sufrimiento. Tomar la cruz cada día es estar dispuesto a enfrentar burlas, dificultades, persecuciones, aflicciones, estar dispuesto a enfrentar inclusive pérdida económica, pérdida de libertad, pérdida de reputación,
eh, simplemente todo lo que pueda implicar, lo que cueste, estás dispuesto a vivirlo con tal de seguir a Jesús. Entonces, un discípulo era una persona que seguía a Jesús. En, en Juan, capítulo 6, versículo 66 al 69, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Había mucha gente que cuando vieron a Jesús, vieron sus milagros, vieron la multiplicación de los panes, por ejemplo, vieron que resucitaba a Lázaro, bueno, tantas cosas que Jesús hizo. Había mucha gente que dijeron, yo voy a seguir a Jesús. Y empezaron lo escuchaban atentamente, eran seguidores de él, pero de repente dice que les hablaba de tal manera que la gente decía, dura es esta palabra, está difícil lo que nos está pidiendo. Y dice que desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Discípulos de Jesús, personas que lo seguían, decidieron decir, yo hasta aquí llego. No estoy dispuesto a pagar el precio, no estoy dispuesto a comprometerme con él. Sí, me gustan sus enseñanzas, sí, me emociona ver sus milagros, sí, me emociona ver que habla con autoridad, pero no estoy dispuesto a comprometerme conforme a lo que él me pide. Y entonces dice, ya no andaban con él, dejaron de seguirlo. Versículo 67, Jesús ve que se regresa muchísima gente que ya decidieron no seguirlo a él, que dijeron, no, pues si esto implica ser cristiano, pues mejor no. Y lejos de rogarles, espérense, no se vayan, se van a perder. Eh, bueno, les voy a hablar un poquito más tranquilo. Discúlpenme, la palabra fue dura, no era mi intención ofenderlos. No, lejos de ir detrás de ellos, voltea a ver a los 12 y les hizo esta pregunta. ¿Queréis acaso iros también vosotros? O sea, ¿ustedes también se quieren regresar? Y en este caso, en el versículo 68 le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro estaba muy consciente que Jesús era el camino, era la verdad, era la vida. Pedro estaba muy consciente de que solamente Jesucristo y nadie más tenía palabras de vida eterna. Hoy en día, la religión le ofrece muchas alternativas a la gente, de tal manera que les hacen pensar que pueden ir camino al cielo y no se comprometen con Jesús. Y pueden ir a sus ídolos, pueden ir a sus dogmas religiosos, pero en ningún momento comprometerse con Jesús. Nada más que en este caso, Pedro sí tenía muy claro a quién iremos, dónde nos podremos refugiar.
¿En quién podremos poner nuestra confianza? Solamente Jesús tiene las palabras de vida eterna. Y entonces habla Pedro por él y en nombre también de todos los demás y dice, y nosotros, o sea, todos nosotros los 12 que estamos aquí, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, Jesús les presentó la opción de que se regresara y Pedro dijo, no, no, nosotros te vamos a seguir a ti porque tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, un discípulo es una persona que identifica que Jesús es el único en quien puede confiar, es el único a quien puede ir y que solamente Él tiene las palabras, el mensaje, el camino a la vida eterna. El mismo apóstol Pedro, en otra parte de la escritura, en otro momento dice, en Mateo capítulo 19, vamos a ver el versículo 27 y 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús ya le responde, versículo 29, cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijo o tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pedro, hay un momento que le dice a Jesús, nosotros lo hemos dejado todo. Hemos renunciado a todo, Señor, para seguirte a ti. ¿Qué pues tendremos? Hace esa pregunta. Y, y veamos lo que Jesús responde. Cualquiera que haya dejado sus casas, sus bienes materiales, o que haya dejado a hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Lo que quiere decir aquí en este versículo son personas que están dispuestos a seguir a Jesús, a amar a Jesús antes que cualquier otra cosa. Que están no hagamos una mala interpretación aquí. No quiere decir que seguir a Jesús, si tienes una casa, la tienes que, te tienes que deshacer de ella. Si tienes hermanos, te tienes que pelear con ellos. Si tienes a tus padres, los tienes que abandonar. Si tienes tu mujer, la tienes que dejar. No, habla de que estaría, de una persona que está amando a Dios sobre todas las cosas, sobre sus propios bienes materiales, sobre sus posiciones, de tal manera que si ser cristianos te lleva a tener un conflicto en la familia, estás dispuesto a enfrentarlo. Que si te lleva a tener una dificultad con tu papá, con tu mamá, con tu esposa, con tus hijos, como quiera, tú estás dispuesto a seguir a Jesús. Estás dispuesto a renunciar a todo lo que se oponga, a todo lo que en su momento puede estorbar. Si tus metas materiales, tus propósitos de vida son contrarios a lo que Dios te pide, estás dispuesto a renunciar, a dejar lo que tengas que dejar. Y cuando dice, cualquiera que haga todo esto recibirá 100 veces más, es una expresión donde simplemente puedes tener complicaciones con tu hermano, puedes tener complicaciones con tu hermana, con tus padres, con tu familia, pero al mismo tiempo la persona se da cuenta que hay una familia en la fe, se da cuenta que hay más personas dispuestas a obedecer a Jesús, a hacer su voluntad,
y entonces hay una familia cristiana. Pero no solamente habla de que puedas tener un compañerismo con otras personas que están dispuestos con el mismo propósito de seguir a Jesús, sino que dice, y heredará la vida eterna. Ahora, quiero aclarar algo. La salvación no es por obras. Una persona no puede empezar a comportarse o a querer vivir como un discípulo, a decir, bueno, dejo mi casa, deja a mis hermanos, voy a dejar a mis padres, y entonces para que Dios me dé la vida eterna. No, tenemos un ejemplo de aquel ladrón en la cruz, que él no pudo ir a hacer nada, no pudo seguir un discipulado, simplemente en ese momento creyó en Jesús y lo siguió a él. Pero cuando creemos al Evangelio, obedecemos al Evangelio y seguimos viviendo esos días o ese tiempo que Dios nos permite vivir después de que se nos presenta la verdad, es vivir para Jesús, es seguirlo a Él. Dejarlo todo es que Jesús sea tu prioridad, mi prioridad en la vida. En el versículo 27, el apóstol Pablo le hace una pregunta específica a este rey. ¿Crees a los profetas? ¿Crees a lo que está escrito en la palabra de Dios? Lo que ellos tenían por Biblia, todos los libros, todas las sagradas escrituras. Y Pablo dice, después de hacer la pregunta, yo sé que crees. Yo sé que tú crees. Creía, pero no lo aplicaba en su vida. Por eso Agripa no dijo, no, no creo. Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Quiero que veamos cómo es que hablaba el apóstol Pablo. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 al 6, dice, hablando el apóstol Pablo, porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Y versículo número 5 dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricias, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Nunca usamos de palabras lisonjeras. Jamás hablamos de una manera ligera, es lo que le está diciendo, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces, cuando en Hechos 26-27 le hace esa pregunta, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Dijo, yo sé que crees. Y cuando Pablo está diciendo esto, no está hablando de una manera lisonjera, no está hablando para quedar bien con el rey, no está hablando para obtener el favor de que pudiera ser libertado, lo está hablando para decir, no te has comprometido. Tienes un conocimiento intelectual. ¿Y cuántas personas hoy en día creen en el Evangelio? ¿Les queda claro cómo están viviendo sus vidas delante de Dios? ¿Les queda claro que, que practicando el pecado no se va a heredar el reino de los cielos? ¿Ha quedado tan claro
y inclusive muchas personas testifican que lo que han escuchado es la verdad, que es el verdadero evangelio, y creen a todo eso. Pero cuando están ya casi cerca de tomar una decisión, pudieran decir, por poco me persuades. Bueno, alguien podrá decir, una vez escuché un mensaje que ya merito me convertía, pero por poco no significa ya ser cristiano. Se está fuera. En Santiago capítulo 2 versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Lo que yo te quiero compartir en esta mañana, que no basta con creer el Evangelio, no basta con creer que Jesús es el Señor, no basta con creer a la sana doctrina, no basta con creer y decir, bueno, yo no soy ateo, yo creo que Dios existe, pero si nada más se cree, si nada más se testifica que es verdad lo que se está escuchando, pero no se toma una decisión de abandonar la vida de pecado, de negarse a sí mismo, entonces quedamos en la misma condición que los demonios. Los demonios dice que creen que Dios es uno. Y no nada más creen, también tiemblan. Pero no, eso no los hace diferentes. Al contrario, es más la condenación. En segunda de Corintios 2:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hoy en día, mucha gente se llaman cristianos, pero realmente no son cristianos conforme a lo que marca la escritura. Es como una moda, es un abuso a la palabra de decir, somos cristianos. Inclusive hay quienes dicen, no, pues todos somos cristianos. Aquí dice, un cristiano es alguien que está en Cristo, alguien que obedece a Jesús, alguien que paga el precio, alguien que está dispuesto a seguirlo a Él sobre todas las cosas. Bueno, es una persona que es una nueva criatura, que todas las cosas pecaminosas pasaron, las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Pero si las cosas viejas no pasan, por ende no son hechas nuevas. Entonces puede haber cambios en conductas, a lo mejor se dejan algunos pecados, pero ¿qué es lo que por poco se te persuade a ser cristiano, pero no das ese paso? Algunos es que no quieren dejar lo que Dios le ponga a cada uno en lo individual. Para algunos es cambiar sus prioridades. Por ejemplo, la escritura dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas, todo aquello por lo que tenemos necesidad. Pero alguna persona eh, donde su pecado es la avaricia, la codicia, el tener más, pues puede decir, pues yo necesito seguir alguna creencia, ir a alguna iglesia que me enseñe algún evangelio que me permita a mí tener primeramente mis metas personales y entonces contar con Jesús para que me ayude a sacar adelante todas mis metas, pero mi meta no es Cristo, mi meta es mi egoísmo, mi avaricia, le quiero comprobar a los demás que tengo mucho dinero, que tengo muchas posesiones, que quiero alcanzar estas metas.
cada quien. Si no puede una persona decir, soy una nueva criatura, Cristo, en el momento que me arrepentí, me transformó, las cosas viejas ya pasaron. Antes yo era una persona, puedes decir, que guardaba mucho rencor por lo que me hicieron, es que realmente me hicieron daño, es que realmente me lastimaron, es que realmente me ofendieron, pero los perdoné como Cristo me perdonó a mí. Pero habrá quien diga, yo no puedo perdonar. Si estoy dispuesto a que Dios me perdone, si estoy dispuesto a escuchar su palabra, si estoy dispuesto a hacer todo lo que me pidan, pero no estoy dispuesto a perdonar. Esas cosas no pueden pasar para mí por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, he aquí todas son hechas nuevas, excepto que si se me pide que perdone, yo no voy a perdonar. Entonces, ¿cuál es tu condición? Pues por poco me persuades. Si me pudieras quitar que tengo que perdonar a los hombres sus ofensas, sí soy cristiano. Si me pudieras quitar dentro de los requerimientos que, que no ame a Dios sobre todas las cosas, sino que me permitas que ame mis bienes materiales, mis propiedades, mi trabajo, mis cosas, entonces sí soy cristiano. Pero si no, me quedo como un creyente nada más, como alguien que creo que diga, no, pues verdaderamente esa es la verdad, verdaderamente ese es el evangelio correcto, pero pueden pasar muchas cosas, formar de mi vida, formar parte del pasado, excepto algunas. Bueno, si es así, la condición es como Agripa, por poco, por poquito, o sea, y qué tremendo es, porque imagínate que una persona esté dispuesto a arrepentirse y a dejar muchas cosas en su vida, inclusive no nada más las que no le interesan, sino otras que también le pudieran afectar, que pudieran ir en contra, y que dejes muchas, pero retengas una o retengas dos. Y que entonces no puedas decir, estoy en Cristo, porque todas las cosas son hechas nuevas. Mateo capítulo 16, versículos 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Versículo 25. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Hoy en día estamos viviendo en son unos tiempos de una conveniencia como nunca antes, donde la persona busca hacer todo lo que le pueda convenir. En los negocios hay personas muy habilidosos en los tratos que apenas se le presenta alguna oportunidad y se adelanta, lo toma o lo rechaza, aunque le insistan mucho, porque dice, eso no me conviene, esto sí me conviene. Y donde unos ven que no haya oportunidades, el hombre de negocios dice, aquí hay una oportunidad muy grande, eso me conviene, de aquí puedo obtener esto. Y Jesús está hablando a todo ser humano para que vayamos a Él y hagamos por un momento un, un análisis de cálculo, si lo quieres ver de esta manera. Veamos, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, vas a renunciar a lo que te gusta,
a lo que te gusta que va y que es contrario a la voluntad de Dios. A lo que vas a tomar la cruz, o sea, dispuesto a padecer lo que pudiera implicar seguir a Jesús. Aclara, todo el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, la persona que diga, no, pues ser cristiano implica renunciar a mi estatus social, a mis convivios, a mis fiestas, y pues la verdad eso a mí me divierte bastante, no estoy dispuesto. ¿Ok? Salva tu vida, sigue viviendo la manera como tú quieres vivirla, sigue viviendo con rencores, sigue viviendo pensando que solamente se puede ser feliz de una manera que va contrario a lo que Dios pide, practicando el pecado, y te dice, haz eso, pero vas a perder tu vida. Dice, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, todo el que esté dispuesto a negarse a sí mismo, o sea, todo lo que pueda ser contrario a la voluntad de Dios, estar dispuesto a dejarlo, que estés dispuesto a sufrir por él, a padecer por él si fuera necesario, dice, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea, encontrará qué vida, la vida eterna. ¿Y por qué nos damos cuenta que está hablando de lo eterno? Porque dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El alma es eterna. O sea, vivir una eternidad con Dios, una eternidad que inicia desde el momento en que obedeces al Evangelio, desde el momento en que te arrepientes, dice, ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo? ¿De qué te aprovechará que alcances tus metas personales? Que alcances el éxito, que alcances la prosperidad económica, que alcances todo lo que tú quieras, pero pierdes tu alma. O sea, imagínate la propuesta. Por una parte, no sigas a Jesús, renuncia a lo que Él te pide, eh, dar un paso atrás, pero pierdes tu alma. Sí, a lo mejor vas y te diviertes, sí vas y estás en fiestas y tantas cosas. O sea, no hay restricción para el pecado y eso te produce alegría, te produce placer, aunque te estés destruyendo a ti mismo, porque ya hemos visto en otros mensajes que el pecado nos engaña. Por ejemplo, vimos cómo las adicciones en reuniones anteriores, cómo las adicciones llegan buscando una sensación de recompensa, de recibir algo, y la gente empieza con algo y termina en una adicción y luego se hace mucho daño a sí mismo y de pasada te pierdes eternamente. Pero es como si te dijera, a ver, tú, persona, hombre de negocios, calcula esto, quieres ganar todo esto y pierdes tu vida eterna y jamás vas a estar con Dios y, no, y vas a vivir una vida de tormento en el infierno, haz cálculo. Y eso es lo que él está diciendo aquí. En Lucas capítulo 16 versículo 27 al 31, entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Es la historia del rico y Lázaro, una historia platicada por Jesús. Él estaba pidiendo, concédeme esto, que Lázaro resucite, que vaya nuevamente con mis hermanos, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Tengo 5 hermanos que están viviendo como yo les enseñé. Están ahorita todos los días en banquetes con esplendidez. Están todos los días sin contemplar hacer la voluntad de Dios. Están
sin arrepentimiento, por favor, envía a Lázaro para que les testifique, para que les hable, para que les digan, mire, yo estuve muerto y resucité, y él no quiere que ustedes vayan al mismo lugar. Pero Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, tienen la palabra, tienen el evangelio, escuchen a eso es lo que se necesita, no más. Esta persona le vuelve a decir, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos se arrepentirán. Si tú me concedes esto, que Lázaro pueda ir y se manifieste ahí con mis hermanos y les testifique lo que ahora yo estoy viviendo, cómo estoy atormentado, porque que les hablen que esa es mi voluntad, que no quiero que vengan a este lugar de tormento. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mira, yo te voy a decir algo, no te equivoques. Si hay algo que tú digas, es que ya tienes identificado, que no te permita seguir a Jesús, realmente, que no te permita ser un cristiano, pero un cristiano conforme a la Biblia, ¿no? Porque cristianos te van a decir por todos lados. No te equivoques. Si ese es tu caso, independientemente cuál fuera el pecado, es que no se está dispuesto a seguir a Jesús. No se está dispuesto a obedecer su palabra. Y pudiera resucitar una persona que tanto quizás que fue tu gran amigo, que fue tu familiar, y si viniera y te compartiera la palabra, pero a ti ya te quedó claro lo que tienes que hacer y no lo haces, dice aquí la escritura, y lo estaba platicando el Señor Jesucristo, tampoco se van a persuadir, aunque algunos se levanten entre los muertos. El, voy a hacer algo en esta ocasión y les voy a volver a mostrar los primeros versículos donde Pablo habla con el rey Agripa y lo que contesta el rey Agripa. Aquí lo voy a poner en la pantalla. Pero ahora, donde viene aquí la rayita, me gustaría que tú pongas tu nombre. El texto dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces pon ahí tu nombre y tu pregunta, ¿crees o? Y luego pon tu nombre. Es como si yo lo leyera de esta manera. ¿Crees, oh Santiago, a los profetas? ¿Crees, oh Santiago, a la palabra? Y es como si Pablo estuviera diciendo, yo sé que crees. Yo sé realmente que crees. Pero ¿cuál es la respuesta? Entonces, Santiago, o entonces, ahí en esa rayita donde está tu nombre, dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco estuve tan cerca, estuve muy animado y cada quien sabe qué es lo que le está frenando. Cada quien sabe cuáles son las cosas que están impidiendo tomar esa firme decisión. No podemos generalizar. Habrá algunos que sean cosas muy grandes ante los ojos de los hombres, pero también puede haber cosas muy pequeñitas que no se estén dispuestos a dejar. Y créemelo, esto no es que la religión te lo pida. Esto no es de que, no, pues es que en mi iglesia me están pidiendo que haga esto. No, lo que tú sabes en tu corazón, lo que tú sabes en tu mente que no le agrada a Dios,
lo que tú sabes que te queda bien claro, o sea, que tú le pudieras decir al apóstol Pablo si él te estuviera predicando, por poco me persuades. O que fueras caminando con Jesús y que digas, hasta aquí llego. ¿Para qué me engaño? Ya me habló bien claro y no estoy dispuesto a seguirlo. Entonces, Pablo hizo una exclamación al final, dijo, quiera Dios que por poco o por mucho fueras como yo. Ya sea que te falte tantito o ya sea que te falte mucho, yo desearía que fueras como yo, porque yo antes perseguía la iglesia, yo antes iba por caminos equivocados, yo antes tenía propósitos distintos, pero cuando se me presentó la verdad, decidí cambiar radicalmente mi manera de vivir. Y vaya que al apóstol Pablo cambiar en ese momento sí que le costó, porque ahora él ya no iba a perseguir, ahora él lo iban a perseguir. Él ya sabía el precio que había que pagar por ser cristiano. Entonces, hemos hablado, hemos denunciado mucho el pecado, las mentiras, el adulterio, el robo, la fornicación, la avaricia y todo pecado. La, el, ya hemos hablado claramente que Jesús dijo que si no perdonamos de todo corazón a los hombres sus ofensas, tampoco nos perdonará Dios. Esa es la verdad. Y eso puede incomodar a muchos. Y eso puede hacer que inclusive mucha gente deje de escuchar. O si dejaron a Jesús, que iban viendo sus milagros, que veían todo lo que él hacía, que testificaban que, que les quedaba muy claro que él era el Cristo, lo dejaban. Inclusive de los 12 que se quedaron, que, que no se quisieron ir. Pues al último Judas lo traicionó, lo cambió por unas cuantas monedas de plata, cambió su alma y después de haber recibido los mensajes claritos de parte de Jesús, porque los discípulos vieron cosas más allá de lo que vio la gente, de toda la gente, de todo el pueblo. Ellos vieron cosas más íntimas con Jesús, vieron más milagros, entendieron más cosas porque les explicaba aparte muchas otras cosas. Y con todo y eso, Judas lo puso en la balanza y dijo, pues la verdad me gusta la lana, mejor lo cambio por unas cuantas monedas. Entonces, es una decisión personal, es una decisión de cada quien. En esa rayita, pon tu nombre y que imagínate que el apóstol Pablo te está hablando y te dice, ¿crees? Imagínate que te mira a los ojos y te dice, yo sé que crees. Yo sé que tú tienes muy claro que esta es la verdad. Yo sé que ya has comparado lo que es el falso evangelio, ya has visto evangelios de la prosperidad, ya has visto gente que quieren abusar o sea, hacer mercadería con el evangelio. Yo sé que crees. ¿Cuál es tu respuesta? Y eso es personal de cada quien, porque ni Jesús mismo obligó a nadie y Pablo, a través de su predicación, muchos se convirtieron, sí, pero él no fue persuadido. Y Jesús dijo, hablando de la historia de el rico y Lázaro, cuando ese hombre rico pensaba, si mis hermanos sucede este milagro y resucita a Lázaro y va y les testifica y les habla a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento, se van a arrepentir. Dijo, no, si no creen a la palabra y si no cambian y transforman sus vidas, si no están dispuestos a seguir a Jesús, aunque vean un milagro de este tipo, se van a emocionar, van a hacer una fiesta, van a suspender, van a vivir a lo mejor una semanita ahí alejados de muchas cosas, pero adentro en el corazón van a estar anhelando eh, regresar o bien no van a estar dispuestos a dejar todo.
Hay muchos ejemplos en la Biblia. Si hablamos del joven rico, Jesús le dijo, una cosa te falta. Ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y el rico se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Pero nada más esa cosa le faltaba, por poquito. Y a otra persona Jesús le dijo, no estás lejos del reino, porque contestó correctamente cuál era el gran mandamiento. O sea, ya tenía el conocimiento, ya sabía lo que tenía que hacer, amar a Dios sobre todas las cosas y amar a su prójimo. Dijo, no estás lejos, haz esto y vivirás. Pero no estás lejos, pero si no lo haces, no vas a vivir, te vas a perder eternamente.